Bueno, mi nombre es José Manuel Peña, trabajo en Fintual en la parte de inversiones y en desarrollo de distintos productos e iniciativas de inteligencia artificial. Y bueno, con Felipe ya hemos hablado ya un montón de veces de qué cosas estamos haciendo, qué hemos aprendido, qué cosas les puede servir a ustedes. Entonces quería compartirle un poco esta presentación que hicimos hace no mucho para el Quant Day de Fintual. Juntamos con un montón de gente de inversiones de la industria en Chile y en Latinoamérica. Y un poco les contamos como lo que hemos aprendido en estos 2 o un poquito más de 2 años de estar metidos hasta el cogote con inteligencia artificial generativa. Nosotros estamos un poco acostumbrados a la inteligencia artificial más tradicional, pero cuando salió tuvimos un poco la suerte de entrar como en GPT-3, por decirlo, cuando todavía era levemente no estúpida, y de ahí fuimos construyendo y hemos aprendido varias cosas. Y la idea de esta presentación es mostrarle 3 casos de uso que tenemos hoy día dentro de Fintual y también 3 teorías, frameworks, papers que fundamentan un poco lo que estamos haciendo. Yo creo que hay mucho en ser un buen usuario de esta tecnología, pero también te potencia mucho entender un poco los intentos que han existido de darle un poco más de un framework más formal, más académico. Lo simpático que estos papers son casi como de psicología de estos LLMs, o sea, no hay demostraciones matemáticas tan duras, sino que es más como, oye, ¿qué cosas estamos viendo que funcionan y que no funcionan? Entonces, el primer caso es Fintual Copiloto. El desafío acá fue más o menos simple. Hoy día tenemos 170.000 clientes, 1.400 millones de dólares administrados. No tenemos sucursales, no tenemos teléfono para atender. Entonces, ¿cómo les damos un buen soporte? ¿Cómo los ayudamos en un millón de dudas que tienen en el día a día manejando sus inversiones con nosotros? Entonces tienen un montón de cosas, desde troubleshooting de la aplicación, oye, se me cayó la aplicación, no veo el gráfico, oye, el botón no funciona, detalle de los productos y servicios que hacemos, oye, cómo funciona tu fondo, tu inversión, cómo funciona tu cuenta, consultas operativas, oye, cómo hago un aporte, un retiro, cómo hago para comprar un activo, vender un activo. También cosas mucho más generales, oye, ¿qué es el 107 LIR para mi exención tributaria? ¿Cómo funciona el APB? Oye, la bolsa cayó porque Trump dijo una estupidez. ¿Qué va a pasar con mis inversiones? Todo ese tipo de cosas llegan al chat en torno, para hacer una idea, como 8.000 preguntas por semana, más o menos. Y tenemos que responderlas todas. Entonces eso también nos da el desafío de que tenemos que conectarnos a muchas cosas. Cosas internas, nuestras propias aplicaciones, nuestras propias bases de datos. Y también externas, conectarnos a noticias, información del mercado, información de y servicios de impuesto interno, un millón de cosas. Y mucha documentación de todos nuestros procesos. Oye, ¿cómo se deposita? ¿Cómo se retira? ¿Cómo hace esto? Y son montones de equipos que están dominando, manejando todo este tipo de necesidades. Entonces, ¿cómo usamos los LLMs, los modelos de lenguaje, para ayudarnos a interactuar con toda esta majamama de cosas que hay que hacer? Entonces, cuando partieron los LLMs y volvieron y comenzaron a ser menos tontos, como que la primera intención era pregúntale al LLM, ¿cierto? Como que en sus neuronas, los pesos que están en esta matriz, está toda la sabiduría. Falso, no está toda la sabiduría. Lo que sí hay una suerte como de reflejo estadístico del conocimiento común del Internet, más o menos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que no está en el Internet público? Está la información privada, ¿cierto? O sea, todo lo que está dentro del firewall de Fintual está fuera del dominio público del Internet, por ende, nunca un LLM va a responder eso por cuenta propia. Y más o menos a fines del 2023 sale este paper que se llama React, Reason and Action, que básicamente todos los agentes que ustedes hoy día conocen y utilizan por debajo usan más o menos este concepto. Esto es del equipo de Google, que para que no lo crean, hasta ese momento eran como los líderes indiscutibles de inteligencia artificial. Tuvieron un par de traspieces fuertes y ahora están como recuperándose con el 2.5, 2.5 Gemini, porque tienen, bueno, a mi gusto, el mejor equipo de IA probablemente del mundo. Pero ellos dicen esta cuestión. Hay que usar razonamiento y acción con los modelos de lenguaje para generar acción. Entonces acá hay dos ideas, razonamiento y acciones. Entonces, ¿qué es lo que dicen esta persona? Y esto es sacado del paper y hacen una pregunta bien rara que nunca podía entender muy bien por qué le hicieron. Pero es algo del estilo como, aside from Apple Remote, what other devices can control the program Apple Remote was originally designed?
¿Qué otros dispositivos usan el mismo software, el mismo programa para el Apple Remote? ¿Ya? Entonces acá vamos a tener 4 opciones de respuesta. Una, preguntémosle a las neuronas de la IA. ¿Ya? Es como pregunta-respuesta sangre de pato. Te dice cualquier tontera. Falso, mal. Opción 2, vamos a hacer chain of thought. ¿Alguien más o menos escuchado esa idea? Cadena de pensamiento. Es una manera como media como ciútica de pedirle al LLM que como que finja un proceso de razonamiento como con pasos y en base a eso pueda llegar a una mejor respuesta. También se equivocó. Un poco porque probablemente esa información ni siquiera está en el entrenamiento del modelo. Después, opción número 3 es acción solamente. Es decir, yo en base a ejecutar comandos, y esos comandos los voy a leer, y voy a ejecutar lo que me pide ese comando. Entonces, por ejemplo, acá dice, dame una búsqueda de este término. Entonces, voy haciendo acciones, 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 y tampoco funcionó. Y la que sí funcionó es esta idea que está detrás de todos los agentes, como decía, que es, primero pídele al modelo de lenguaje que razone en base a un set de herramientas qué debiese usar como próximo paso. Entonces va a decir, el Apple Remote es un control remoto y fue hecho por tal persona. Tal vez debiese buscar información de tal cosa. Entonces hace la búsqueda. Dice, después de esa respuesta voy a razonar de nuevo. Decir, dado esta respuesta, creo que podría ser tal cosa. Voy a hacer otra búsqueda. Y entonces en esta iteración de razonamiento y acción, sí llega la respuesta. Entonces, esta es la idea básica de todos los agentes que hoy día ven. O sea, cuando levantan un agente de OpenAI, de ChatGPT, cualquiera, por detrás más o menos está este arquetipo de procedimiento. Nosotros expandimos esa idea de React y le agregamos la idea de multiagentes. ¿Por qué? Porque el dominio que tiene Fintual que manejar es muy amplio y no cabe bien en un solo prompt, en un solo agente. O sea, necesitamos muchas ventanas de contexto. Y esos contextos muchas veces son ambiguos. O sea, yo tengo que tener como silos de conocimiento de cuando estoy hablando de las acciones, de cuando estoy hablando de los fondos mutuos, de cuando estoy hablando de la corredora, de cuando estoy hablando de qué. Pero por debajo es exactamente la misma idea. O sea, yo tengo una conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el recepcionista va a usar una herramienta, o sea, un React, una acción, y esa acción va a ser pasarle la pelota a otro experto. Y le voy a pasar un poquito de contexto. Oye, este cliente está buscando tal cosa. De la misma forma que un oficinista le pasa un papelito al otro oficinista de, oye, ayúdame con esto. Este oficinista, que es el experto de fondos mutuos, tiene, por ejemplo, herramientas que le permiten calcular explícitamente esas rentabilidades y eso es lo que da la respuesta final. Bueno, hoy día tenemos básicamente 44, tenemos como, creo como 30 y tantos agentes conectados hoy día, manejando todas las áreas de Fintual. Y manejan más o menos de 44 herramientas que si las instanciamos en realidad son como en torno a 80 o 90 herramientas que conectan con mercados, activos propios, activos externos, etc. Yo voy por distintos pasos, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame tu edad, cuáles son tus objetivos. Después de tus objetivos voy a hablar de tus ingresos, después de tus gastos, muchas cosas. Entonces ya uno una cosa pregunta-respuesta. Esto toma hartos turnos y hay que tener una suerte como de trazabilidad mental de en qué parte de esta planificación voy y qué es lo que tengo que hacer siguiente. Entonces tengo que preservar estados, tengo que saber qué es lo que sé de mi usuario hasta ese momento, qué me ha dicho hoy, cuál es su edad, estará casado, no está casado, qué edad tiene. Tengo también una suerte de nivel de avance de este flujo de conversación. Oye, ¿estoy en la fase de preguntarle las primeras preguntas o en la fase de las últimas preguntas? ¿Estoy ya en capacidad de calcularle una recomendación o todavía no? Y aparte tengo que saber todas las cosas que he hecho. O sea, ¿le entregué ya un reporte? ¿No le entregué el reporte? ¿Le calculé algo? ¿No le calculé algo? Entonces, ahí entra un framework que también es una teoría que tiene hartos años, que la librería se llama LangGraph, está para Python, está también para JavaScript también, para los que quieran. Pero en realidad lo importante es la idea, que son las máquinas de estado. Las máquinas de estado o finite state machines es un concepto más viejo que el hilo negro en la computación. Los matemáticos la entenderán como cadenas de Markov, tal vez, probablemente, algunos conceptos más matemáticos. Pero finalmente tenemos 3 cosas. Tenemos estado, o sea, hay un estado, ¿cierto? Algo que persiste en el tiempo. Los nodos son estas pelotitas que simplemente son capaces de leer el estado, interpretarlo, hacer algo y cambiar el estado. Lo único que hacen. Yo leo un estado, lo miro, pienso algo,
Puede ser un LLM, puede ser un cálculo, puede ser lo que sea, y lo cambio. Y los vértices que conectan estos nodos. En forma directa, o sea, después del paso A viene el paso B, o en forma probabilística, que si es que el estado está de una cierta forma, me voy para allá. O si está de otra manera, me voy para acá. Entonces, un chatbot, el chatbot típico que ustedes conocen, más o menos se ve así. Tengo un mensaje, el mensaje pasa por una cajita que se va a llamar LLM o chatbot, va a haber una lista de mensajes, va a correrlo por el LLM, va a pegarle al final del estado el nuevo mensaje y se acabó la interacción. El agente React que vimos recién sería eso. Llega la pregunta, el chatbot pasa por el LLM puede hacer una de dos cosas. Entrega una respuesta final o pide usar una herramienta. Si pide usar la herramienta es otro nodo, se utiliza, se entrega el resultado de ese uso de herramienta, vuelve al chatbot, ese genera un bucle que termina hasta que estamos todos felices y respuesta final, solución. Entonces nosotros hicimos algo parecido. Tenemos nuestro estado, tenemos en qué paso de la conversación vamos, tenemos qué información llevamos del cliente, ingreso, edad, todas las cosas que se imaginan que un banquero preguntaría, ¿cierto? También tenemos trazabilidad de los cálculos que hemos hecho por nuestro cliente y también qué gráficos hemos hecho. Entonces, acá vamos a tener la siguiente cosa. Vamos a tener un nodo que va a decir en qué paso de la conversación voy. Va a decir, oye, estoy en el paso número 1, 2, 3 o 4. Y después voy a tener 4 subagentes. Cada uno está encargado de resolver un tema en particular, desde hacer un levantamiento de los activos del cliente, calcular su fondo de reserva, calcular su APB o darle un resumen final con una recomendación completa. Todas esas herramientas pueden, o sea, todos esos agentes pueden usar herramientas y esas herramientas lo único que hacen es escribir el estado. Pueden agregar información que aprendieron del cliente, pueden leer información que necesitan para darle respuesta, pueden gatillar el cálculo de ciertos modelos, por ejemplo, un optimizador, cosas de ese estilo, y cuando estén satisfechos con lo que hacen, dicen, próximo paso, terminé mi misión y pasamos al siguiente. Con esto podemos hacer que un cliente hablando con nosotros hace un levantamiento de los activos dentro y fuera de Fintual. Después le podemos recomendar cuánto es su fondo de reserva óptimo en base a su trabajo, gastos, qué sé yo. Ver cuánto es su APB óptimo y finalmente darle una recomendación completa con una implementación dentro de la cartera. Entonces, paso número 2, grafos y estados. Y la última cosa, para terminar rápido, es ya una cosa mucho más interna nuestra del equipo de inversiones. Que el desafío es el siguiente. ¿Cómo nos ahorramos al analista junior? No. Cuando dijo esa pregunta la otra vez, una gente se me miró así con una cara como espantadísima. No reemplazarlo, pero potenciarlo. O cuando está durmiendo. Claro, 24/7. Entonces, ¿cómo creamos algo que nos ayude a todas las tareas que requieren análisis profundo de inversiones, de los mercados, de datos, de información, de noticias, de una forma que sea completamente disponible para nosotros, que entienda la complejidad de lo que estamos tratando de analizar, porque analizar los mercados no es un tema fácil. Entonces, que pueda manejar conexiones con múltiples fuentes de datos, no sé, los que conozcan Bloomberg, terminales de bolsa, cosas de ese estilo. Que sea capaz de buscar en internet, oye, ¿por qué cayó esta acción? Oye, vamos a googlear qué pasó con esta acción, o con este bono, o con una economía. Que opere nuestros propios modelos. Nosotros tenemos dentro del equipo de inversiones muchos modelos y optimizadores y endpoints de cálculos para muchas cosas, que los sepa utilizar bien. Y que manipule los datos de forma muy sofisticada. Aquí los que conocen los pandas, como Python pandas, más o menos que sea capaz de hacer todo lo que pueden hacer los pandas. O sea, no solamente sumar cosas y restar cosas, sino que pivotear cosas, transponer, calcular fórmulas complejas, hacer gráficos complejos, todo lo que uno podría con un computador ser capaz de calcular. Entonces React en este caso es insuficiente. O sea, ¿se acuerdan el primer paper? Hagamos JSON, gatillemos acciones, razonemos y vamos paso a paso resolviendo esto. React rápidamente ya sabíamos que esto no iba a servir por varias cosas. Primero, ¿cuántas herramientas necesito yo para manipular sofisticadamente un dataset de información financiera o algo de ese estilo? La verdad que infinito. O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, pivotear. ¿De qué forma pivotear? Hay muchas cosas. La lista sería infinita.
El estado subyacente, es decir, el dataset que yo estoy manipulando, si bien es simple, porque es una tabla, ¿cierto? O sea, tiene fila y tiene columna, es muy pesado. O sea, imagínense los precios de la acción de no sé qué, no sé cuánto de los últimos 20 años. Eso en tokens es mucha plata, ¿eh? Y es mucha transcripción. Lo cual hace que no sea fácil usar React, ¿cierto? Que tendría que andar escribiendo el dataset cada vez, leyendo el resultado del dataset cada vez que le hago una transformación. Y probablemente el LLM eventualmente se equivocaría en transcribirlo. Entonces, falla. Porque la memoria interna de un método React son solamente tokens, es solamente texto. Yo acá necesito una memoria un poco más compleja. El control es acotado del flujo, o sea, no tengo for's, no tengo loops, no tengo whiles. Los que sepan de computación, tengo que hacer un JSON, leerlo, razonar, otro JSON, pensar, razonar. Entonces, esta vuelta de JSON resultado es erróneo y al final significa que este proceso no es Turing completo. A los que les gusta más la computación, esto es limitado. Nunca voy a poder hacer todo lo que quisiera hacer. Entonces, llegan los gallos de Code Act, ¿ya? Que esto es como la versión 2024, 2025 de lo que estamos haciendo. Paréntesis, ¿alguno de ustedes ha usado Manus? ¿Sí? Cabeza, mano arriba. Bueno, Manus está 100% basado en la idea de Code Act. O sea, no usa herramientas, usa código. Este paper, y hay como cuestionamiento de quién fue el primero que usó esta idea de Code Act, pero supuestamente la gente de Apple, pero como que plagiaron a otros, parece. Entonces, pero sí, grave. Sí. Pero Apple siempre como que nunca ha sido el primero en tener la idea, pero el que la hace popular, así que ya. Y bueno, ¿y cuál es la idea de Code Es, chao con la herramienta. Hay una sola herramienta, que es correr código. ¿Ya? Correr código en Python, correr código en JavaScript, lo que sea. Y las herramientas ya no son herramientas, las herramientas son librerías. Librería de código que yo puedo importar y ejecutar, como cualquier cristiano escribe un código en su de su blog de notas, ¿ya? Entonces acá hay un ejemplo bien obvio de por qué esto es bueno. Entonces acá hacen un ejemplo que dicen, calcúlame dónde comprar un teléfono es más costo efectivo, ¿ya? Entonces para eso tengo que hacer varias cosas. Tengo que ver el precio del teléfono en un país, tengo que ver el tipo de cambio y tengo que ver los impuestos y el shipping. ¿Ok? Y me da una lista de países. Japón, Alemania, India, Estados Unidos. Entonces la versión React es, primero pido el tipo de cambio de Alemania, después pido el precio del teléfono en Alemania, después pido el tax rate, los impuestos en Alemania. Después, y repito esto país por país. ¿Cuántas llamadas tengo que hacer? Una chorrera, ¿cierto? Un montón. Pero, ¿quiénes programan aquí? A ver. Asumo que hartos, pues. Ya, ¿esto qué es? Si le dicen, oye, resuelvan este problema, ¿qué harían ustedes? Un, un for, ¿cierto? Un while. ¿Cómo vienen? Y bueno, y obviamente Kodak hace exactamente eso. Dice, oye, no voy a ser imbécil, no voy a hacer 20 llamadas a esto, voy a hacer un for. Estas ya no son herramientas, sino que son métodos, son funciones que tengo ya importadas en mi ambiente de trabajo. Y simplemente las llamo, las ejecuto. Entonces hago por país, en lista de países, calcula esta cuestión y después calcula el mínimo. Y el mínimo ni siquiera es una función extra. Está precocinado, ¿cierto?, en Python. Entonces tengo primitivas que puedo utilizar en forma independiente. Entonces pasamos de escribir no sé cuántas veces, esto te demora ahí un saco de tiempo y tenéis el riesgo de que cada vez transcriba y analice cada uno de estos números mal, a una ejecución limpia de código sin errores que te lo da en una sola iteración. Entonces, esto demuestra, y ya sacan este cálculo, hacen un montón de tareas difíciles, ¿ya? O sea, calcula n problemas, y miden dos cosas que son bien interesantes. Bueno, acá tienen los distintos LLMs base, llegaron hasta GPT-4, así que imagínense cómo sería esto con Claude, Sonnet 4, Opus o Gemini 2.5 Pro, qué sé yo. O sea, esto harto más. Entonces ven dos cosas. Primero, que la tasa de éxito en usar código, que es lo verde, es mucho más alta. Pero también el número de interacciones, el número de turnos, ¿cierto? Del voy, vuelvo, razono, es mucho menos. O sea, acá de más arriba pasaron de 8 turnos en promedio a, no sé, 5, harto menos.
Y muchos de estos problemas se reducen en una sola llamada de código con un solo for y todo queda resuelto. Entonces, ¿cómo implementamos nosotros nuestra versión de analista en base a Codact? Entonces, también voy a usar LangGraph por detrás, tengo un grafo, tengo estado, tengo un nodo que genera código, ¿ya? Ese código generado va a pasar por otro nodo que es una revisión humana mía, ¿ya? O sea, del analista. Que básicamente me pregunta, oigan, quiero correr este código, ¿puedes revisarlo? Y yo voy a poder aprobarlo, voy a poder editarlo, o voy a poder darle feedback, decirle en lenguaje natural, oye, esto es una tontera, hazlo así, no sé, me gustan los gráficos rojos, qué sé yo. Si le doy feedback, el feedback vuelve al generador de código, toma el feedback y vuelve a hacer el código de nuevo. Pero si lo apruebo o lo edito, va a ser ejecutado. Y acá pasan dos cosas. Tengo una ejecución que puede ir a buscar por internet, lo cual es bastante simple, pero la magia pasa acá, donde yo tengo una herramienta que puede correr código o puede manejar archivos y que se ejecuta en un sandbox de código que está en la nube, que está creado, en base a una imagen de un computador, una imagen de Docker para los que les guste, con las especificaciones que a mí me gustan, que tienen mis librerías custom, que me pueden conectar con los proveedores de datos que yo tengo, con las librerías de cómputo que yo uso, con un montón de herramientas que yo ya tengo definidas. Entonces, este Docker, cuando corre, va a correr en un ambiente aislado con toda la potencia de las librerías que ya entregué y las conexiones que ya entregué. Y esto se ejecuta, yo voy a ver el print, o sea, lo que resultó de esas ejecuciones, o después puedo descargar los archivos producidos en esta ejecución, un gráfico, un análisis, lo que sea. Entonces, acá tengo una demo y voy a ir para acá. No me van a ver porque quiero explicarlo desde acá. Ya. Paréntesis, hablando de prototipado, esto lo armamos en menos de una semana. ¿Ya? Cuando estamos hablando con la idea original, incluso con el front, menos de una semana entre Cursor y Cloud Code, se armó. Así que esa idea del prototipaje dura 30 días ya es falso. O sea, menos de una semana en hacer la primera versión de esto. Y como ven, bueno, es como un tipo chat GPT. A mano izquierda están las conversaciones, al medio está el chat de las cosas que uno quiere hacer, a mano derecha está un espacio para la revisión humana y arriba los resultados. Entonces, ahí, bueno, ahí tengo ese botoncito que es como siempre acepta cuando estoy aburrido y no quiero andar leyendo nada. Entonces, acá le vamos a hacer un ejemplo, le voy a pedir algo, una cuestión media financiera, que me calcule un modelo multifactorial para analizar mis fondos. Entonces acá me entrega lo que está pensando el modelo y a mano derecha me va a pedir que yo le revise el código de Python que va a hacer para, por ejemplo, descargar la data. Ahí yo lo puedo revisar. Se ve un poco chico nomás, pero ahí está el código que se ve. Yo puedo ahí decirle, oye, está bien, córrelo nomás, o puedo darle feedback. Si ven, acá a mano izquierda comienza a aparecer el resultado de las ejecuciones de ese código. Dice, oye, encontré los datos, los saqué de Bloomberg, efectivamente esto está funcionando. Y entonces yo puedo seguir paso a paso, va a ir corriendo distintas versiones de código. Primero va a sacar los datos, después va a correr ciertos modelos, después va a generar ciertos gráficos y después los va a descargar con un resumen para lo que yo necesito. Entonces ahí está calculando los gráficos, sí, calculó el R cuadrado para los que les guste, los beta y distintas cosas. Y va a llegar pronto a su ejecución final. Entonces ahora, aparte se puso patú, dijo que iba a crear una tabla resumen. Yo no se la pedí, pero bueno, se la acepto. Y finalmente, después de todo este análisis, debiese ya quedar la descarga final. Me hace un resumen de lo que calculó, de lo que hizo. Y vemos que construye y termina construyendo un modelo de regresión factorial, de qué sé yo. Esto típicamente una analista le hubiera tomado un par de semanas. Y esto te lo hizo en un minuto. ¿Ya? Entonces, y de esos ejemplos hay un montón. Y como esto es bien flexible, acá tengo un par de ejemplos más como más típicos. Dame un dashboard de las acciones de, no sé, Hortifruti, una acción chilena, a los que les gustan los berries, por ejemplo.
buscó por internet, me dio resultados de los últimos resultados de estado, me hizo un dashboard con las métricas financieras base, las principales noticias, análisis fundamental de la empresa. Acá le pido un gráfico de Tesla y me muestre las principales noticias entre Donald Trump y Elon Musk para que vea la línea de tiempo. Entonces acá están cuando se hicieron amiguis, la acción de Tesla subió, después se pelearon, se fue para abajo y ahora sigue bajando. Bueno, análisis de bonos, esto es harto más ñoño, pero analizar los percentiles en los bonos nacionales. Bueno, básicamente un montón de cosas. Acá un análisis, por ejemplo, de el impacto de las tarifas de cobre en Chile. Fue a buscar internet, sacó datos, después me hizo un cálculo con el mercado del cobre en Londres y en Chicago, cómo salta la volatilidad implícita en Chicago y varias otras cosas. Y bueno, ese es un poco el tercer modelo que estamos haciendo. Y más allá de los casos de uso, yo creo que quiero quedar con el siguiente mensaje. Detrás de toda esta idea que estamos corriendo cosas, igual por detrás están haciendo una teoría de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Como vieron, el caso 3, si lo hubiéramos hecho con el modelo número 1, no hubiera funcionado. Entonces, hay un aprendizaje. Primero hay que gatear para correr, para después correr súper rápido. El tiempo probando estas herramientas sirve, por más que después haya que desecharlas porque salió un nuevo modelo, el aprendizaje es súper útil. Y mientras más vamos aprendiendo, más evidente es cuál es el próximo paso. O sea, pasamos de 4 meses en la primera iteración de Copiloto 1.0 a hacer esta herramienta en una semana en Vibe Coding con los modelos que tenemos. ¿Por qué? Porque ya sabíamos muy bien qué pedir, qué no pedir, porque la experiencia comienza a tener valor. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Y ahora llegó el tiempo de las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Yo creo que hay muchas. ¿Quién comienza? No tengan miedo acá. No, sí, una pregunta bien simple. Desde antes de aplicar Code usando React, ¿cierto? ¿Notaste una baja notable en el consumo de tokens respecto a los procesos que teníais antes? Sí. En general, como que hay un ambiente donde React funciona bien, que es como, oh, tengo esta duda, tengo que usar esta herramienta con la respuesta y te respondo. Como que ese ciclo, React es fantástico. Cuando es como un retrieval solamente, ¿cierto? Pero cuando tiene que concatenar varias herramientas y como llevar una trazabilidad como, ah, ya pedí estas 3 herramientas, ahora me falta esta cuarta herramienta, el consumo de tokens sube mucho, la complejidad de esa llamada de los tokens sube mucho y la tasa de éxito baja enormemente. Y peor aún, cuando comenzáis a usar herramientas como, no, ya, en vez de tener muchas herramientas, voy a tener una herramienta, pero es como polimórfica, o sea, como que tiene muchos campos y se le pide este parámetro y este otro parámetro funciona A, B, C, D, ya la cuestión hace cualquier cosa. No, no funciona. ¿Más preguntas? ¿Quién? Habían varios desarrolladores acá. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver como lo decías tú, reemplazar 100% a las personas. Pero ahí mi pregunta específica es entender cómo manejan, porque me imagino que no están todos los casos. ¿Cómo manejan los casos borde, por ejemplo? ¿Se le notifica al área de customer? ¿Cómo es ese flujo? Sí, de Jorge. hecho, sí. A ver. Súper Prepara importante esa Jorge. pregunta, ¿eh? Porque, bueno, si te fijan, este que es. El humano siempre está en el loop, en alguna parte del loop. En este caso, por ejemplo, el último ejemplo está antes de la ejecución, ¿cierto? Es como voy a revisar para que no haga una estupidez y no. Entonces, yo reviso antes. En el caso de Copiloto, que es lo que tiene más escala, hoy día cómo funciona es. Un segundo. Ya. Este y este nodo son humanos. Y se fijan, todos derivan ahí. ¿Qué significa eso? De que tenemos dos mecanismos como que paran este asunto. Uno, tenemos muy claro las políticas en cada agente de qué cosas sí o sí tienen que pasar a un humano y que cuando te llegó la pelota a ti, porque tú supuestamente eres el experto y aún así no lo sabes, también pasa a un humano. Y en segundo lugar,
las personas que todos atendemos el chat y antes contestamos el chat y esto nos asesoraba y ahora lo dimos vuelta. Nosotros estamos vivamente viendo cómo el chat responde y aún así cuando queremos meter la cuchara, saltamos y metemos la cuchara también. Entonces, el humano se transforma como en el copiloto en este sentido de la relación. O sea, es como, yo lo diría de la misma forma que hoy día los Tesla tienen autopilot, pero igual está ahí en el volante y tenía el pie en el freno. Hoy día estamos como en ese grado de autonomía. ¿Más preguntas? Por allá, acá, después allá. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta va por el lado de las alucinaciones que uno encuentra cuando trabaja con IA, generando o dando parámetros para que trate de no generar nueva información y aún así te genera información de una alucinación o se inventa la respuesta. ¿Cómo logran solucionar ese tipo de situaciones? Ya, perfecto. Bueno, esa es la pregunta que a todos nos complica, ¿cierto? Porque si uno quisiera ir como a un extremo, ¿para qué hacer toda esta majamama de cuestiones? Si yo pudiera poner un solo LLM conectado y responde lo que queráis, ¿cierto? Pero las alucinaciones serían altísimas, la confusión, la calidad de la respuesta sería muy mala. Entonces, creo que hay varias balas que uno puede irle disparando a esto. Primero, dividir el problema en problemas más pequeños, de modo de que, entre comillas, como la compresión de información que tienes que pasarle como contexto a la gente sea baja. Porque más o menos hoy día estamos claros de que si tú a Gemini, no sé, 2.5 le pasáis, oye, Juanito tenía 3 perritos. ¿Cuántos perritos tenía Juanito? Probablemente te va a decir 3, o sea, con una probabilidad 99,99999. Porque uno nunca está 100% preciso. Entonces, cosa número uno, dividir el problema en problemas más pequeños. Y el tema de usar múltiples agentes, el tema de usar herramientas, te reduce cuánta carga cognitiva tiene cada uno de esos agentes, cuánto le estáis pidiendo a cada una de esas cajitas. Segundo, tener evaluaciones. Acá no lo comentamos, pero tenemos un proceso continuo de evaluación. Tenemos algo así como 3.400 preguntas más o menos, con preguntas y respuestas deseadas, que cada vez que se hace un cambio en el repo, se evalúa contra esas 3.000 y tantas preguntas y evaluamos que la respuesta sea correcta y no alucine. Entonces, más o menos como dentro de todo el mapa de posibles preguntas que pueden existir, estamos tratando como de cubrirla lo más posible, pero siempre está la posibilidad que haya un caso borde del cual diga una atrocidad y por eso estamos nosotros todavía en el asiento del piloto con el pie en el freno. Bien. Cada vez menos, eso sí, eso ha sido bueno. O sea, cada vez es más difícil que suceda. Yo tengo una pregunta. Manu, bueno, Manu fue el primer speaker de AI Thinkers hace varios meses atrás y estaban recién con la evolución del chatbot, habían pasado a Copilot, hoy día están con un agente. ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción de los advisors senior? ¿O cómo crees tú que podrían interactuar en esa parte donde está el human in the loop para tomar decisiones de un análisis fundamental más el técnico? ¿Cómo crees tú que va a funcionar eso? A ver, lo que hemos visto como en el equipo de inversiones, que es un equipo bien senior, con estas herramientas que es como tener como muchos analistas juniors que te ayudan, es que la velocidad del ciclo de iteración de análisis se redujo a nada. Entonces, antes típico era, uy, voy a revisar el mercado para analizar tal vez las relaciones en estos 4 activos, 5 activos, lo que sea. Y pasaban 4 o 5 días de análisis, llegaba la información y ahí después uno tomaba una decisión, ahora debería hacer esta otra cosa. Entonces la barrera de entrada para gatillar un análisis era relativamente alta, eran 4 días de trabajo, 3 días de trabajo. Cuando la barrera de entrada de hacer un análisis cae a pídelo y tómate un café y a la vuelta está el reporte, gatillas mucho más análisis. Entonces eres capaz de analizar muchas más cosas, de hacerte muchas más preguntas, de generar muchas más respuestas que antes tal vez las tenías en tu cabeza, las tenías en esa parte como de, no sé, la parte de atrás del cerebro, como, me gustaría preguntar esto, pero, qué lata hacerlo, ¿cachai? Entonces, ahora te haces esas preguntas. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, un CEO, un CFO o alguien de una empresa grande que le llega un solo PowerPoint con 4 gráficos, con 4 series, y el tipo tiene que conformarse en tratar de entender lo que está tratando de entender de esa empresa con esos 4 gráficos. ¿Qué pasa cuando hoy día realmente tiene cualquier gráfico que se le ocurra, cualquier análisis que se le ocurra a segundos de distancia? ¿Cuáles son los análisis que se van a hacer? Entonces yo creo que la gente senior
sí se está potenciando enormemente con esto, porque ese ciclo de idea, ejecución, lo estamos reduciendo a nada. Oye, Hernán por acá, creo que estuvimos juntos en las primeras haciendo las charlas Sí, por de gamificación. hecho. Exactamente. Oye, más que una pregunta, una reflexión y me leíste la mente, porque era un poco, Felipe, al principio preguntaba por el tema reemplazo. Yo tengo hoy día una filosofía que estaba hablando con una persona de venta, donde le decía cómo van a ser los vendedores del futuro. Y pensaba y decía, ¿sabes qué? La inteligencia artificial posiblemente reemplace muchos trabajos, pero nunca vamos a perder quizás que vamos a valorar más la presencialidad o trabajar con alguien físicamente. Entonces los seniors, al final, posiblemente van a eliminar muchas cosas, pero quizás se va a abrir un mercado a nuevas atenciones más especializadas, personales. Pero no personalizada porque no te lo pueda personalizar, sino porque tengo un humano al otro lado. Por un tema de querer más conexión humana que tanta conexión tecnológica. Y lo pensé porque todos están hablando de que nos van a reemplazar, van a reemplazar, van a reemplazar, automatizar, automatizar, automatizar. ¿Y qué pasa si llega un momento en donde empezamos a valorar más esa conexión? Entonces el analista ya no es para hacer estos procesos, sino que es para atenderte realmente. Esa es mi reflexión. Mira, es súper bueno ese punto. Y hoy día en la mañana tuvimos una discusión muy parecida a esa, porque obviamente este analista está creciendo tanto que también nos ayuda, por ejemplo, a escribir blogs de mercado, análisis de mercado, contenido. Y nuestra economista jefe decía, mira, ¿sabes qué? Esto me está siendo súper útil. ¿Por qué? Porque el 80% del trabajo latero, de ir a buscar información, mascar los datos y qué sé yo, eso lo hace esto automático. Y eso no es humano, no tiene un valor humano en sí. Pero entonces yo enfoco esa hora, esas 2 horas, en dar mi opinión. Que eso sí es lo que tiene el valor. Entonces ahora ella dice al revés. Hoy día las notas que estoy haciendo son mucho más personales porque le dedico más tiempo a la parte personal, humana, que a la parte machaca de números. Entonces, es cierto eso, como cada vez resalta más, por ejemplo, un vendedor, en vez de ir a buscarte, no sé, las descripciones de los activos, de, no sé, las zapatillas que tienen a la venta, o qué sé yo, si está en stock o no está en stock, probablemente va a estar enfrascado en una conversación mucho más de qué te gustaría a ti, como más en el loop humano, porque la parte automática ya está siendo gestionada por un agente por detrás, que hace la pega latera, que no genera tanto valor agregado. Hola, hola, mi nombre es Lucas. Quería hacer una consulta. Mira, la verdad nosotros pensando como desarrollador y automatizar procesos, mejorar procesos en el ámbito empresarial, en la vida de la seguridad de las personas, la inteligencia artificial en las empresas, en sí, ¿cómo nos responsabilizamos para que el cliente final, en este caso, el que consume nuestro producto, se sienta confiado de que nuestro sistema de trabajo o nuestros agentes van a responder realmente lo que necesitamos, solicitamos como cliente o como usuario? O sea, hoy en día hablamos de la inteligencia artificial, lo avanzado que está, las soluciones que nos entrega, pero también es la responsabilidad que nosotros tenemos como desarrollador o como empresa por detrás de entregarle una seguridad, una fiabilidad al cliente de que estamos realizando una solución o una mejora a sus problemas. ¿Se entiende? Sí, no, y es un muy buen punto. Va a sonar súper como simplista la respuesta, creo yo, pero la forma de ganar confianza es hacerlo bien. Súper simple. Cuando alguien inventó el avión, la forma que nos acostumbramos a andar en avión es probarte un avión y no caerte. Entonces, hoy día yo creo que lo que es erróneo pensar de que tus clientes van a confiar per se en la IA que estás haciendo. Va a confiar en la medida que interactúe con ella y comience a darse cuenta de que le sirve. O sea, para hacer una anécdota, el otro día Pedro Pineda, uno de los founders de Fintual, que también entra al chat y qué sé yo, llega una persona preguntando algo y dice, hola, soy yo, Pedro Pineda, founder de Fintual, ¿en qué te ayudo? Y le respondió, hola, gracias, la verdad que tenía ganas de hablar con la IA. Entonces el cliente prefirió hablar con la IA que hablar con el dueño, founder de la empresa. Entonces se van dando estas dinámicas y al final eso, la confianza es esta expectativa gestionada en el tiempo de que tienes un resultado esperado. Entonces pregunto una vez, me funcionó, pregunto 2 veces, me funcionó también, pregunto 3 veces, me funcionó también. Entonces comienzo a generar ese hábito de confianza que la primera vez que lo usas probablemente no lo tienes y tienes que hacer un esfuerzo en ganártela paso a paso.
Creo que lo difícil es esperar que confíe en el día cero. Eso no va a suceder y no hay nada que puedas hacer. Solamente hacer tu mayor esfuerzo de que efectivamente no se caiga y no genere malas expectativas al comienzo, que fue el gran problema de los chatbots de hace no mucho tiempo, que eran desastrosos y rompieron la confianza muchas veces por malas experiencias.